otra razón, decíamos, del pensamiento crítico es la crítica, del pensamiento triádico, perdón, es la crítica. La crítica se dice muy fácil. En los 60 se usó mucho, los estudiantes la usamos mucho en aquella época del 68, los profesores la usaron mucho. Todavía he oído a muchos profesores normalistas que usan la palabra crítica, pero usan la palabra crítica como la impugnación, como el arte de disparar contra lo que no queremos, contra lo que queremos negar, contra lo que es injusto, contra lo que queremos cambiar. Y no es que sea injusto querer cambiar el mundo actual. El problema es que cuando nosotros reducimos la crítica a la mera impugnación, entonces acabamos por convertirnos en lo contrario, en la anticrítica. Acabamos por cerrar los ojos a lo que es válido y nos conformamos con disparar. Y a veces incluso se nos ha enseñado, no digo en la universidad, sino incluso hasta en los posgrados, se nos ha enseñado la crítica como el arte de disparar, el arte de impugnar, y no el arte de encontrar lo que debe ser y el carácter que debe tener el pensamiento con validez universal. Efectivamente, la crítica surge con el mundo moderno, y el mundo moderno se levanta sobre el principio de la ciencia, y la ciencia tiene una estructura elemental. No es más que la apropiación cognoscitiva de un objeto por un sujeto. En eso consiste la ciencia. A través del conocimiento, a través del saber, nos apropiamos del objeto. Parece que entonces basta hacer eso y después usarla. De hecho, es lo que hace la universidad con nosotros. Nos enseña pedazos de ciencia y nos enseña entonces a usarla. Nos enseña entonces lo contrario de la crítica. Porque en ese sentido, nosotros podemos saber lo que pasa con el objeto, pero no sabemos lo que pasa con el sujeto. Entonces, por un lado, iluminamos el objeto, y ahí está el gran maestro Galileo, y ahí está el gran maestro Newton, y Einstein, y todos los grandes científicos, pero al mismo tiempo dejamos en la oscuridad al sujeto. Como decía el maestro John Locke en alguna ocasión, decía, los ojos tienen la capacidad de ver, pero no de verse a sí mismos, salvo que inventemos algún artefacto especial para distinguirlo. Y esto entonces es el gran problema del ser humano. El ser humano puede conocer por cualquier cosa, pero eso no significa que contra lo que no queremos, contra lo que queremos negar, contra lo que es injusto, contra lo que queremos cambiar. Y no es que sea injusto querer cambiar el mundo actual. El problema es que cuando nosotros reducimos la crítica a la mera impugnación, entonces acabamos por convertirnos en lo contrario. No es el contenido, en la no es como se dice de manera vulgar, presentar al objeto con los pelos de la burra en la mano. No, eso no nos dice nada y eso no nos explica nada y no tiene ninguna validez. No, el problema es bajo qué condiciones de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, bajo qué facultades, capacidades, aptitudes, etcétera, se puede conocer. Porque en ese sentido, esta es la base fundamental de la educación. La base fundamental de la educación no es transmitir un saber ya hecho, sino formar en el sujeto las facultades y las capacidades suficientes para que podamos construir el conocimiento por nosotros mismos, para que seamos capaces de llegar por convicción propia y de manera independiente a conclusiones, sin necesidad de depender incluso de los grandes maestros. Hegel nos llega, en esta línea de la crítica, llega a entender que finalmente la crítica no es más que el encuentro único del objeto y el sujeto. Cuando objeto y sujeto son lo mismo, entonces hemos encontrado la raíz de la crítica, porque entonces cada uno se refleja en el otro. La pregunta es, ¿y cuándo eso es posible? ¿Cuándo podemos anular las diferencias entre el sujeto y el objeto? Cuando las vemos, decía Hegel, bajo el manto del espíritu. En el espíritu, objeto y sujeto son lo mismo. El espíritu, pues, no tiene el significado que generalmente se atribuye de manera religiosa al término. El espíritu es exactamente lograr que lo que está contenido en el sujeto sea lo que está contenido en el objeto y que se validen mutuamente. Marx, como sabemos,
continúa esta línea de la crítica. No olvidemos que Marx escribe 2 libros, uno que se refiere a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y otro que es un libro famosísimo de 1859, que es la introducción a la crítica de la economía política. Los marxistas nunca supieron por qué utilizaba el término de crítica en lugar de simplemente utilizar el de economía política. Y la crítica era precisamente ir a las condiciones de posibilidad de algo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la economía contemporánea? Decía Marx, son la propiedad privada, el trabajo asalariado, el capital. De manera que entonces la conciencia crítica para Marx se reducía a las condiciones materiales. Finalmente giraba sobre el mundo objetivo y permanecía la escisión entre la conciencia y la realidad. Posteriormente, a raíz del pensamiento marxista, aparecieron grandes corrientes de lo que se llamó la sociología del conocimiento. Se estudiaban las diversas concepciones y se relacionaba con la sociedad, explicando cómo habían surgido, buscando a ver qué significado y alcance tenían y qué implicaba entonces la condición social para hacer posible el surgimiento de un pensamiento o no. En ese sentido, la sociología del conocimiento avanzó mucho en los estudios empíricos, pero muy poco en la profundidad. De hecho, se llegó a entender, por ejemplo, que había un paralelismo entre la moral del libre albedrío, que nos dice que el ser humano tiene el libre albedrío, la libertad personal para elegir entre el bien, el mal, lo justo, lo injusto, lo bello, lo feo, etcétera, etcétera, y la teoría del libre mercado, que dice que el ser humano tiene capacidad para concurrir al mercado, como dice el neoliberalismo actual, y presentar su trabajo, su servicio o los bienes que produce en una interrelación general. De manera que entonces la sociología del conocimiento, que incursionó en muchos elementos, muchos problemas específicos de la vida contemporánea, se diluyó lentamente, encontrando paralelismos que son ciertamente existentes, pero que no explican verdaderamente nada. El hecho de que se parezca la lógica del libre albedrío a la lógica del libre mercado no quiere decir que el libre mercado determine al libre albedrío, porque el libre albedrío existe mucho antes de la época del libre mercado. El libre albedrío es una concepción que viene desde la época de San Agustín en el siglo V, y el libre mercado es del siglo XVIII. De manera que la crítica entonces parecía haber desatado una serie de análisis muy valiosos, muy importantes, de grandes maestros, pero que sin embargo parecía no aterrizar en algo específico, parecía resolverlo todo en el análisis. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, con la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, de la cual se habla hoy solamente a través del maestro Jürgen Habermas, y se olvida a los grandes maestros de la Escuela de Frankfurt, como fueron Adorno, Horkheimer, Marcuse, Hannah Arendt, Erich Fromm, Karl Mannheim, etc. Todos ellos nos enseñaron una cosa: la necesidad de ser finos y profundos en el análisis. Y ustedes leen las obras de ellos, seguramente muchos profesores universitarios les habrán de una manera inducido o les habrán sintetizado el pensamiento de estos grandes maestros que acabo de decir. Sí, lamentablemente, y no lo decimos en desmedro del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, sino con un análisis respetuoso de ellos, lamentablemente de la Escuela de Frankfurt no surgió una concepción de la sociedad. Lo más importante son los instrumentos de análisis que la Escuela de Frankfurt aportó, pero no los elementos para construir una nueva sociedad. Y por eso quienes se dedican a la Escuela de Frankfurt generalmente se apartan de las concepciones que tienen que ver con la reorganización social de nuestro tiempo, y que obviamente tiene mucho de profundidad y mucho de alcance en cualquiera de las concepciones más elementales, y sin embargo en la Escuela de Frankfurt no. Por eso entonces para nosotros la crítica
se podía reducir, de acuerdo con estas enseñanzas, a tres conceptos fundamentales. Uno, la palabra crítica viene del griego krinein, mantener unido y distinguir lo que está separado. Y curiosamente se expresa por una balanza, por la balanza. Quien haya visto lo que sucede en la balanza habrá notado una cosa importantísima. No podemos ver qué pasa en un platillo de la balanza si no vemos lo que pasa en el otro. La usamos para pesar a un objeto y ponemos una pesa en el otro lado. Pero si vemos solamente un lado, no sabemos nada. Si vemos el otro, tampoco sabemos nada. Solamente podemos aprender algo de la balanza si los podemos ver simultáneamente. El problema es bajo qué condiciones de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, bajo qué facultades, capacidades, aptitudes, etcétera, se puede conocer. Porque en ese sentido, esta es la base fundamental de la educación. La base fundamental de la educación no es transmitir un saber ya hecho, sino formar en el sujeto las facultades y las capacidades suficientes para que podamos construir el conocimiento por nosotros mismos, para que seamos capaces de llegar por convicción propia y de manera independiente a conclusiones, sin necesidad de depender incluso de los grandes maestros. Hegel nos llega, en esta línea de la crítica, llega a entender que finalmente la crítica no es más que el encuentro único del objeto y el sujeto. Cuando objeto y sujeto son lo mismo, entonces hemos encontrado la raíz de la crítica, porque entonces cada uno se refleja en el otro. La pregunta es, ¿y cuándo eso es posible? ¿Cuándo podemos lograr las diferencias entre el sujeto y el objeto? Cuando las vemos, decía Hegel, bajo el manto del espíritu. En el espíritu, objeto y sujeto son lo mismo. El espíritu, pues, no tiene el significado que generalmente se atribuye de manera religiosa al término. El espíritu es exactamente lograr que lo que está contenido en el sujeto sea lo que está contenido en el objeto y que se validen mutuamente. Marx, como sabemos, continuó esta línea de la crítica. No olvidemos que Marx escribe dos libros, uno que se refiere a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y otro que es un libro famosísimo de 1859, que es la introducción a la crítica de la economía política. Los marxistas nunca supieron por qué utilizaba el término de crítica en lugar de decir simplemente utilizar el de economía política. Y la crítica era precisamente ir a las condiciones de posibilidad de algo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la economía contemporánea? Decía Marx. Son la propiedad privada, el trabajo asalariado, el capital. De manera que entonces la conciencia crítica para Marx se reducía a las condiciones materiales. Finalmente giraba sobre el mundo objetivo y permanecía la decisión entre la conciencia y la realidad. Posteriormente, a raíz del pensamiento marxista, aparecieron grandes corrientes de lo que se llamó la sociología del conocimiento. Se estudiaban las diversas concepciones y se relacionaba con la sociedad, explicando cómo habían surgido, buscando a ver qué significado y alcance tenían y qué implicaba entonces la condición social para hacer posible el surgimiento de un pensamiento o no. En ese sentido, la sociología del conocimiento avanzó mucho en los estudios empíricos, pero muy poco en la profundidad. De hecho, se llegó a entender, por ejemplo, que había un paralelismo entre la moral del libre albedrío, que nos dice que el ser humano tiene el libre albedrío, la libertad personal para elegir entre el bien, el mal, lo justo, lo injusto, lo bello, lo feo, etcétera, etcétera. Y la teoría del libre mercado, que dice que el ser humano tiene capacidad para concurrir al mercado, como dice el neoliberalismo actual, y presentar su trabajo, su servicio o los bienes que produce en una interrelación general. Nos había llevado al paso inicial de lo que es efectivamente la tríada, el pensamiento triádico.
Las cosas entonces no se explican solamente por un lado o por otro, no se explican por el objeto o por el sujeto, ni siquiera por ellos dos enlazados en una realidad objetiva o en el espíritu. Se explican porque aparecen compuestas por tres términos, y en eso consiste, como digo, el primer principio de nuestra concepción. Entrando entonces en materia en el pensamiento triádico, hemos de recordar que tradicionalmente se utilizaban dos maneras de pensar. Una, la manera de pensar basada en la identidad. Todos los que hayan visto algún curso elemental de lógica en secundaria o en bachilleres recordarán que el principio de identidad es el principio básico de todo. O sea, si no hay identidad, no hay coherencia interna en nuestro pensamiento. Y si no hay coherencia interna en nuestro pensamiento, entonces estamos locos. Y si estamos locos, no vale la pena estar hablando de nada. El principio de identidad entonces no es cualquier cosa. Es el principio que sostiene la coherencia interna del pensamiento a lo largo de muchos siglos del pensamiento occidental, cuando menos 24 siglos, 2000 del cristianismo y 4000 de pensamiento griego, y 400, perdón, de pensamiento griego. Pero por otra parte aparecía el pensamiento basado en la oposición mecánica de dos términos. Se nos habla de la clase capitalista y de la clase obrera, de la clase explotadora y de la clase explotada, del sexo masculino, del sexo femenino, del polo positivo de la electricidad y del negativo, y así sucesivamente. Y creíamos que con eso nosotros lográbamos entender las cosas, como si eso fuera suficiente para entender verdaderamente todo el asunto. No, efectivamente había un problema en estos términos. La dialéctica monádica, monos, como ustedes saben, quiere decir uno. La dialéctica monádica buscaba solamente un principio que le diera explicación a todo. Y ahí, por ejemplo, apareció el materialismo de Marx a mediados del siglo XIX, que estuvo vigente y todavía está vigente en muchas universidades del mundo, ¿no? Pero que no permite explicar completamente la realidad por una elemental razón. Si la materia es lo único que explica todo, y la materia es aquello que nos permite explicar lo que tenemos en la cabeza y que existe independientemente de nosotros, como decía Marx, entonces quiere decir que eso no explica gran cosa, porque nosotros podemos señalar que la naturaleza existe independientemente de nosotros. Obviamente el hombre no la creó, no sabemos si Dios lo haya hecho, pero sí estamos absolutamente seguros de que no lo hicimos nosotros. Entonces, obviamente el principio del materialismo puede explicar lo que sucede en la naturaleza, pero no lo que sucede en el mundo humano, es decir, el mundo construido por el hombre. Todo este conjunto de objetos, desde el objeto más simple, más humilde, más pequeño, como un guijarro dejado por una civilización antigua ahí que recoge un arqueólogo, o hasta un objeto de la complejidad tecnológica de nuestro tiempo. Toda esa serie de objetos, de lo más simple a lo más complejo, tiene tres componentes. Son objetos reales, se pueden tocar, se pueden palpar, incluso en la vida misma de nosotros. Un saludo, un abrazo, un beso, son realidades, porque el tacto y el sonido y el gusto son reales, pero tienen el sello de la humanidad, tienen el sello que el hombre ha puesto en la configuración. Esos objetos se construyen a partir de la conciencia que el hombre anticipa sobre ellos, y tienen también el sello de la acción o del procedimiento o de la producción que finalmente los convierte en obras reales. De manera que efectivamente la dialéctica monádica no permite explicar completamente el mundo, y curiosamente entonces una concepción que parecía estar vigente durante siglo y medio, la concepción del materialismo, elementalmente se nos va de la mano, porque efectivamente no puede dar respuesta a este tipo de problemas que, como digo, tienen un componente triádico. Apareció posteriormente, ustedes saben, dentro del marxismo, apareció una corriente que hemos denominado la dialéctica diádica, es decir, dialéctica compuesta de dos términos, la dialéctica del objeto y del sujeto.
El maestro Lukács, el maestro Porsche y otros fueron partidarios de esa concepción. Entonces decían que era un problema de objeto-sujeto o que era un problema de teoría y práctica y así sucesivamente, pero no encontraban la composición triple, y mucho menos la dialéctica de la triádica que vamos a enunciar después. Por tanto, entonces, parecía la dialéctica resolverse en aquello que el maestro Plejano alguna vez le llamó en tono burlesco la trinca. Los profesores de prepa nos decían que todo partía de una tesis y que se enfrentaba a una antítesis, y de la pugna entre tesis y antítesis surgía una síntesis, el tercer término. Parecía que eso resolvía las cosas, pero la famosa trinca no resuelve ningún problema porque la síntesis no son más que agregados externos de elementos. Y nosotros entendemos a la dialéctica triádica como la constitución de algo nuevo, de algo inédito, de algo que se vuelve necesario y que se vuelve una condición para el devenir posterior. Esto es exactamente lo que el mundo, lo que la humanidad hizo o comenzó a hacer hace aproximadamente 1,5 millones de años, y que nosotros hemos estudiado solamente alrededor de hace unos 5.000 años, que es cuando comienza la historia, porque es cuando tenemos los verdaderos restos o fuentes para examinarlo. Pero